Gracias, rebaño. Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ya casi termino, okay, guys? Aleluya. Because I know we have a short attention span sometimes. Okay? Okay? Ahora, yes. Gloria al Señor. Y dice, si vamos al versículo, lo voy a leer. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Lo dejé para el final. Y yo las conozco. Aleluya. Aleluya. Ahora quiere decir de que Dios se relaciona con nosotros. Amén. Se identifica con nosotros. Nos conoce. ¿Sabe cómo nos conoce Dios? Cuando le seguimos. Y cuando nos parecemos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. Cuando nos parecemos a Él, hay una luz, un resplandor que sucedió cuando Moisés subió al monte y empezó a hablar con Jehová Dios. Él descendió con un resplandor que tenía que ponerse un velo porque no podían ver la gloria de Dios en él. Aleluya. Aleluya. Así es la gloria de Jehová sobre su pueblo. Cuando dicen amén. Y cuando empezamos a relacionarnos con Dios, y no es solo el fin de semana, sino todos los días de nuestra semana, todos los días de nuestra vida, empezamos poco a poco a parecernos más a Dios. Cuando dicen amén. Aleluya. Empieza la gente a especular y decir, hay algo diferente en ti. Aleluya. Cuando ha recibido ese tipo de comentario, algo diferente en ti, sí, porque yo tengo un Cristo de la gloria que ha cambiado mi vida. Cuando dicen amén. Hay algo diferente en ti, y en todos los niños, en todos los que estamos aquí presentes. Porque Dios está en nosotros. Aleluya. Cuando dicen amén. Amén. Aleluya. Y hay dos maneras. Dios nos conoce. Ahora, no siempre el ser humano se va a parecer a Dios. Y es la verdad. Y esto lo vemos en el mensaje de Dios en el Apocalipsis a las iglesias. El mensaje a la iglesia de la Filadelfia le dice de Filadelfia en Apocalipsis 3:8 le dice, yo conozco tus obras. Y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aleluya. Qué tremendo que Dios nos conozca como Dios conocía a la iglesia de Filadelfia. Y que Dios nos pueda decir esto a nosotros. Queremos ser parte de ese rebaño. Cuando dicen amén. Amén. Aleluya. Pero ¿qué le dice Jehová Dios a la iglesia de Tiatira? Esa es la iglesia que nosotros no queremos tomar parte. Le dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, muchas buenas obras. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Nosotros conocemos a la mujer Jezabel, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento desde los tiempos de Elías. Que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Comían cosas sacrificadas Aleluya. a los ídolos. Y eso tiene una traducción espiritual para este tiempo. Cuando dicen amén. 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 Aleluya. Quiero hablar un poquito acerca de camino a Emaús. Cuando Jesús había resucitado, Aleluya. las mujeres fueron a buscar donde Jesús estaba en la tumba, porque venían a echarles unas fragancias and things like that they did. It was a ritual. Encontraron a mujeres que solo estaban las telas en las cuales la habían envuelto y que había resucitado. Y empezaron a predicar. Aleluya. Y ese rumor se empezó a regar. Y habían dos de ellos, y dice la Biblia que iban camino a Emaús, que no eran parte de los discípulos, pero sí ellos creían en Jesucristo. Y ellos empiezan a comentar entre sí. Y empiezan a decir, pero ¿cómo es posible que todo lo que sucedió, que Jesucristo, que Jesús, decían ellos, Él siendo profeta poderoso en obra de Dios y todo, empieza a comentar. Y se les asoma nuestro Señor Jesús. Pero dice la palabra del Señor que sus ojos fueron vendados. Entonces ellos no podían reconocer el rostro de Jesús. Aleluya. Pero solo sus ojos fueron vendados. Y empieza a caminar a Jesús con ellos y le dice, ¿pero qué están diciendo? ¿Pero acaso eres tú un forastero? ¿Cómo tú no sabes lo que ha pasado en Jerusalén? Si solo de eso está hablando toda la gente. Este hombre Jesucristo murió y ahora hay un rumor que ha resucitado. Y él le dice, oh insensatos, incrédulos. Y empieza a tratar con ellos que no han creído a la voz de los profetas.
Y es algo tremendo Aleluya. porque cuando ellos se dan cuenta, van camino a Emaús, Jesús dice la Biblia que se hace como que va más lejos, ¿ok? Y ellos le dicen, pero ven, entra con nosotros, ven a comer. Ven a comer, vamos a cenar, ya es noche ya es noche, ven a comer. Y empieza Jesús. So they couldn't see Jesus, but Jesus was there after he resurrected, okay? Because it's true, Jesus appeared to a lot of people. Y Jesús se sienta a la mesa y toma el pan y lo bendice y lo parte y empieza a compartir el pan con ellos. En ese momento sus ojos fueron abiertos y cuando al fin sus ojos fueron abiertos, Jesús ya se había desaparecido. Aleluya. Y ellos dicen que se dieron cuenta en ese momento. Aleluya. Decían, pero ¿cómo era que nuestro corazón no ardía dentro de nosotros cuando Él hablaba? ¿Cómo era que no le habíamos identificado que era Él? Aleluya. Ese momento, eso ha de ser un momento difícil para estos dos hombres que tuvieron a nuestro Señor Jesucristo enfrente y no identificaron la voz de su pastor. Aleluya. Pero era porque ellos a lo mejor no estaban comiendo de la comida del pastor. Pero Jesús estaba ahí con el pan dispuesto a darles de comer. Aleluya. Y ellos no lo habían visto. Qué triste es llegar a ese momento cuando Dios habla y nosotros nos seguimos desapercibidos. Aleluya. Aleluya. Ellos se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Y cuando nos abría las escrituras, o sea, cuando nos explicaba las escrituras, pero no eran del rebaño, dice la Biblia que no eran de los 12, ellos no eran de los 12. No hubiesen necesitado verle para identificar su voz, si hubieran estado close enough. Dios está partiendo el pan. Dios está hablando a nuestros corazones día a día, Aleluya. hermano, no solo hoy, todo lo que yo estoy predicando, no. Dios habla con nosotros todos los días. Amén. Así es. Y está en nosotros querer escuchar la voz del Señor que nos está hablando. Aleluya. Amén. Yo me acuerdo cuando yo me alejé de los caminos del Señor un tiempo. Y yo me había dado por vencida todo, me estaba saliendo mal, fuera de los caminos del Señor. Yo llegué a mi casa y yo le dije al Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué tú Aleluya. quieres de mi vida? Estoy cansada de pelear contigo. Porque cuando uno ha conocido al Señor y uno se aleja, uno está peleando con el Señor. Gracias. Y Dios, me recuerdo esa noche, yo estaba en mi cuarto, bien rebelde, y abrí mi Biblia. Y dije yo, ¿qué me gustaba leer cuando yo leía la Biblia? Y una historia que me gustaba mucho leer era la Biblia, era el libro de Jueces capítulo 6. Cuando Dios empieza a trabajar con Gedeón. Y Gedeón poniendo señal tras señal, tras señal, tras señal, porque quería estar seguro que era Dios que le estaba hablando. Amén. Aleluya. Y yo leo esta historia y me estoy regocijando en ella. Estoy sintiendo que Dios está hablando en mi vida. Y el próximo domingo, sin avisarle a mis papás, me fui a la iglesia donde ellos se congregaban. Y yo estoy ahí, y yo no sé qué decisión quiero tomar, estoy confundida todavía. Pero hay algo, hay que tener mucho cuidado cuando le hacemos pregunta a Dios, porque Dios responde. Dios responde. Aleluya. Y el pastor ese día empieza a predicar y dice, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces capítulo 6. Y empieza a predicar de las señales. Y yo, oh yeah, I remember that, I remember, I just read it at 3 o'clock in the morning, I remember. Y él dice, Gedeón poniéndole señal al Señor. Y Dios me dice, estoy hablando contigo. Yo estoy hablando contigo. Ese día me acerqué al pastor de la iglesia y le dije, pastor, desde hoy en día me empiezo a congregar aquí porque ya no puedo seguir peleando con el Señor. Aleluya. Aleluya. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Aleluya. Gracias, Señor. Dios quiere que nosotros le sigamos Amén. ahí, Aleluya. que nos sigamos peleando con Él. Dios no Aleluya. quiere pelear con su creación. Dios Amén. quiere una Aleluya. comunión con